Hace muy pocos días, el 1 de agosto, el comandante Polanco de una aerolínea comercial declaró haber visto un ovni en las cercanías de la ciudad de Bariloche. Dijo que el objeto escoltó el avión durante varios minutos antes de perderse con un movimiento imposible de realizar con tecnología convencional. Esto también fue ratificado por el comandante Gaitán, de Gendarmería Nacional, quien presenció el episodio mientras volaba cerca del avión de Polanco. Este episodio reavió un tema que para algunos comienza el 24 de junio de 1947. Aquel día, Kenneth Arnold, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, divisó una extraña formación de luces en el estado de Washington. Este avistamiento, que tuvo amplia repercusión, inició la denominada era moderna de los objetos voladores no identificados. Evidentemente ha habido contactos extraterrestres en el pasado. La neoarqueología, es decir, la arqueología nueva, ya acepta mucho más la realidad de una cultura superior que estuvo como enseñando como maestros al hombre planetario de aquellas épocas. ¿Cuál es el papel del investigador ufológico? Lo que está pasando ahora, lo que fue en el pasado, es simple especulación. No podemos ir al lugar, no podemos hacer un relevamiento ni estar con los testigos de esos hechos, que eso es fundamental, conocer al testigo y su entorno para poder ver o vislumbrar si lo que dice es real o no. El hombre en la antigüedad, cuando veía algún portento celeste, como ser, por ejemplo, un meteorito, un eclipse o el pasaje de un cometa, siempre trataba de darle a este tipo de fenómenos que hoy conocemos su explicación una interpretación de tipo religiosa o misteriosa. Todos los aborígenes hablan de los señores del espacio, los señores altos, rubios, que vienen en sus naves circulares giratorias, toda la mitología y las leyendas, que yo la daba como que no eran ciertos, que eran, digamos, guitarreados de la gente, y ahora sé que son auténticas verdades. Está llena toda la historia de esta ovnilogía antigua, el estudio tratado de los ovnis en épocas pretéritas. Si se acepta que nosotros fuimos visitados por extraterrestres en el pasado, habría que reinterpretar completamente la historia de la humanidad, incluso cuestionar la teoría de la evolución, despreciar los conocimientos arqueológicos que ya están más o menos establecidos, y al mismo tiempo pensar que las antiguas civilizaciones humanas fueron de pobres, ignorantes e imbéciles que fueron incapaces de construir las pirámides, de realizar las mal llamadas pistas de Nazca, que en realidad eran inscripciones de antiguas civilizaciones preincaicas. Algunos investigadores muy reputados en la materia han creído, ¿no es cierto?, establecer una relación entre la aparición de huellas geométricas muy impresionantes en lugares como el sur de Inglaterra y la aparición de extraños fenómenos aéreos. La relación, para mí, hasta el momento no es clara. De los que se analizan generalmente, casi un 95% tiene una identificación positiva realmente, desde fenómenos meteorológicos, globos, aeronaves extrañas, helicópteros, fenómenos atmosféricos y aviones, por ejemplo, que vienen volando de frente, que siempre llama a la confusión, ¿no? Pero un 95% de las veces puede ser perfectamente establecido el objeto en sí. Nos queda ese remanente de 5% que a veces no se le puede dar una explicación en el momento. Muestran generalmente luces, ¿no es cierto?, luces de colores que, bueno, se desplazan de manera más o menos errática. Yo realmente no creo que esto sea una prueba, ¿no es cierto?, de la hipótesis extraterrestre de los ovnis. Es no identificado, no podemos decir que es una nave extraterrestre, ni un fenómeno atmosférico. No sabemos. Hay hipótesis. Y a través de la investigación que hacemos acá en la Argentina y en distintas partes del mundo, ya sabemos que los ovnis, el objeto volador no identificado, es un aparato que puede estar definido como naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica. Uno de los aspectos más polémicos e interesantes del tema ovni tiene que ver con las denominadas abducciones o secuestros extraterrestres. Cada vez más personas informan haber sido raptadas, analizadas e incluso manipuladas por seres de otro
Vamos a conocer los testimonios más importantes, junto con la opinión de los expertos en estos supuestos secuestros extraterrestres. Se denominan abducciones a los casos ovni en donde determinadas personas manifiestan haber sido secuestradas por seres extraterrestres, subidas a bordo de una nave extraterrestre también, y haber sido allí sometidos a distintos tipos de exámenes físicos. Con respecto a la pauta, digamos, en general podría decir que lo que producen los contactos del cuarto tipo son los contactos sociológicos de los extraterrestres, que yo llamo científicos, es para estudiar y analizar al ser terrestre. Es un fenómeno sumamente extendido, hay casos en Australia, en la India, en Japón, en Estados Unidos, miles y miles de personas dicen haber sido abducidas, en Europa e incluso en la Argentina. Nuestra organización, el Centro de Investigación y Estudio del Fenómeno OVNI, está trabajando en varios casos ocurridos en distintos puntos del país. Mendoza, Santa Cruz, provincia de Buenos Aires, Córdoba. Por lo tanto, podemos asegurar que el relato de abducciones, más allá de que sean ciertas o no, es un fenómeno muy difundido. Las abducciones surgen en medio del gran frenesí extraterrestre, o sea, cuando ya estaba prácticamente muy vinculada a la idea de que los extraterrestres nos visitaban. Lo único que faltaba, ya se veían descender, ya la gente mantenía diálogos con ellos, lo único que faltaba era que empiecen a secuestrar personas. Esta fantasía, porque en realidad es una fantasía desarrollada en sujetos muy perturbados por una experiencia que no supieron comprender bajo hipnosis, esas fantasías emergen en ese contexto, en un contexto de una gran, digamos, de que las historias extraterrestres ya estaban muy insertas en la cultura. En nuestro país hay unas cuantas experiencias de abducciones. Nosotros en este momento tenemos dos experiencias muy buenas de abducción. Una fue en el año 53 y la otra fue en el año 83. Dos personas que no se conocen absolutamente para nada. Una de ellas es de aquí de Buenos Aires, la otra es de Pergamino. Ninguno se conoce y sin embargo han contado exactamente lo mismo en dos momentos distintos. Siempre que hemos estado investigando este tipo de casos, no solamente aquí en Argentina, sino también en otros países, lo hemos tomado a través de otros investigadores, las pautas se dan casi prácticamente iguales. Esto nos estaría indicando que la experiencia del testigo es real. Posiblemente muchísima gente piense que esto es una simple alucinación, pero una alucinación en dos personas, en 10, en miles, como se da, no puede darse de la misma manera con las mismas pautas. En estas abducciones que se están investigando en este momento, el testigo es raptado a veces desde su dormitorio. En esas abducciones se dan marcas. La persona suele tener algún tipo de marca, la hemos visto, detrás de la oreja derecha. También hay punciones en los dedos, por ejemplo, y estas personas recuerdan perfectamente haber percibido un lugar donde hay unos seres alrededor de ellos. Recuerdan perfectamente haber sido tendidos en una especie de mesa metálica, sondas que se le introducen y por supuesto, bueno, quedan estas marcas. Para nosotros lo más importante es, justamente para poder investigar estos casos, esas marcas que quedan en el testigo. En algunas ocasiones los testigos recuerdan enseguida lo que les pasó o directamente no han perdido en ningún momento la conciencia de lo sucedido. Y en otras ocasiones, los abducidos solamente recuerdan lo acontecido en sueños o a través de sesiones hipnóticas. Hay un investigador norteamericano, Thomas Bullard, que descubrió que hay un orden coherente, una estructura coherente dentro del relato de la abducción, que es la captura, el examen, una conferencia de los extraterrestres al abducido, un paseo dentro de la nave, el viaje a otro mundo o fuera o alrededor de la Tierra, una visión desde el objeto, desde las ventanillas de la nave hacia la Tierra,
y el retorno del que experimentó la historia esta a la Tierra y la secuela del incidente. Hay una historieta de 1930 de Paco Ayer que se llama Hombres Tigres de Marte, en donde prácticamente la misma estructura del relato de abducción se respeta en esta historieta. Lo ideal para tener buena información con respecto a estos fenómenos sería la constitución de equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, conformados por profesionales en distintas áreas del saber, como psicólogos, astrónomos, meteorólogos, etcétera, que puedan en conjunto, ¿no es cierto?, establecer algún tipo de explicación sobre la materia. Es bastante claro que todo esto, digamos, si uno se detiene a examinar a fondo las evidencias, de que no hay nada de dónde asirse para decir, sí, esta gente está contando sucesos reales, pero sí son evidencias para decir que hay un fenómeno social, cultural y también religioso muy importante. En nuestro próximo bloque vamos a introducirnos en una de las historias más impactantes. Vamos a conocer lo que le ocurrió a Betty y Barney Hill. El primer caso de un secuestro extraterrestre. En 1961, los norteamericanos Barney y Betty Hill regresaban de sus vacaciones cuando detuvieron su vehículo para observar dos extraños destellos en el cielo. Luego de vivir momentos de confusión, descubrieron que no podían recordar lo que había sucedido en las siguientes 2 horas. Aunque luego Betty comenzaría a sufrir pesadillas en las cuales podía ver cómo su marido era supuestamente transportado hacia el interior de una nave extraterrestre. Este fue el primer caso de un rapto por alienígenas o abducción, un hecho que luego se denunciaría en muchas oportunidades. La primera sesión de hipnosis regresiva, donde cuenta Betty haber estado a bordo de una nave extraterrestre, se produjo justo una semana después que en la televisión norteamericana se pasara un capítulo de la serie Dimensión Desconocida, donde aparece por primera vez en la cultura, digamos, en una película, en la televisión, un medio masivo, un extraterrestre con ojos oblicuos. Este es uno de los datos por los cuales se puede uno inferir que ella se inspiró pudo haberse inspirado en esa película. Incluso hay varias escenas de su relato que están incluidas también en una película muy conocida en aquella época, que se llamaba Invasores de Marte. Digamos que había un clima cultural favorable a que surgiera una historia de abducción. El caso del matrimonio Barney y Betty Hill es sin dudas real, mi opinión es favorable, ha sido sumamente investigado y no hay dudas que ellos fueron abducidos o directamente, para decirlo más fácil, secuestrados y llevados al interior de un vehículo extraterrestre dirigido, donde ambos fueron sometidos a distinto tipo de análisis médicos, biológicos y físicos. Después se los devolvió al planeta Tierra. Lo interesante es que cuando regresaron, ellos tenían un espacio de su vida, unas horas, de las que nada recordaban. Sometidos a una hipnosis regresiva, pudieron recordar lo que había sucedido. Es prácticamente un caso paradigmático que sirve para explicar todo lo que ocurrieron después. Hay varios aspectos interesantes en lo de Barney y Betty Hill. Primero, que las dos personas, el matrimonio por separado bajo regresión hipnótica, dicen lo mismo. Esto ya es más llamativo, porque uno puede suponer que una de las personas alucinó una serie de cosas, pero que los dos alucinen lo mismo, estaría hablando de una comunicación telepática, inconsciente, donde los dos construyen una misma historia. Pero hay hechos anteriores concretos. Hay el hecho de las horas que se perdieron en su vida. ¿Qué estuvimos haciendo desde tal hora hasta tal hora? Está el testimonio del automóvil, está el recorrido que hicieron, hay otros testigos que recuerdan de dónde salieron, a qué hora volvieron. Es decir, la totalidad del hecho nos da la certeza de que realmente Barney y Betty Hill estuvieron en el interior de un vehículo extraterrestre dirigido, fueron analizados e investigados. Luego de varias sesiones, como hemos visto, de hipnosis con el matrimonio Hill,
El doctor Simon, un eminente psiquiatra de Boston, señaló que el secuestro no existió, que fue un sueño y no un hecho real. Sin embargo, este es el incidente ovni más famoso de todos los tiempos. Y en muchas oportunidades se ha decidido utilizar la hipnosis para comprobar que los testigos no están mintiendo. A lo largo de nuestro programa vamos a seguir tocando este tema y vamos a analizar si la hipnosis constituye un buen método para demostrar la existencia de estos secuestros. De acuerdo a las últimas encuestas, cientos de miles de personas en todo el mundo, inclusive aquí en nuestro país, declaran haber sido secuestrados por extraterrestres. Algunos de estos casos dicen tener consecuencias físicas, ya que muchas víctimas creen que se les ha implantado algo en su cuerpo. ¿Es posible que este dispositivo sea parte de un experimento biológico? Veamos. Ocurre que algunas de las personas que dicen haber sido abducidas agregan que tienen en su cuerpo algunos elementos aparentemente metálicos como pequeñas placas que les habrían sido puestas en el interior de su cuerpo por los seres extraterrestres mientras duró la abducción. Lamentablemente todavía no he podido encontrarme aquí en la Argentina con algún caso de ese tipo para poder darles un testimonio de primera mano. Urgente que más médicos, más psicólogos se interesaran también en ellos. Sobre todo para poder discernir exactamente si, como ellos creen, han sido implantados. Hacen a veces pruebas de biopsia, una especie de aparato de biopsia, sacan pequeña porción de piel, otros a veces hacen también este tipo de electroencefalogramas, es decir, habría que preguntarle más esta pregunta a los extraterrestres, qué es lo que hacen. Nosotros vemos la parte de afuera, ahí sí vemos lo fenoménico, es decir, vemos lo que le pasa al testigo, que en la cuarta aducción, y como hipótesis nosotros pensamos que hacen estudios científicos de la realidad. Hacen estudios, hacen investigaciones que fundamentalmente, en la mayoría de los casos, dicen que no tengan miedo y que vienen en son de paz. Un ejemplo bastante representativo de la superficialidad con la que se investigan los casos de abducciones, los trabajos que hace el doctor John Mack en los Estados Unidos, que es un respetabilísimo psiquiatra, que realmente tiene un currículum bastante impresionante, pero es un creyente. Él cree que los relatos de los abducidos son reales, y entonces parte de esa base, los secuestros son verdaderos, y a partir de ahí hace una serie de inferencias. Fue muy gracioso lo que pasó con un investigador que se hizo pasar por abducido, se introdujo en los grupos de encuentro que organiza Mack. Después, bueno, contó cuál había sido la actitud de Mack al referirse a este relato. La actitud de Mack fue absoluta, de un creyente, o sea, no se cuestionó ninguno de los elementos del caso, aceptó que esa experiencia había sido verdadera. Existen algunos interesados en el fenómeno ovni que no lo estudian científicamente ni mucho menos y han creado lo que yo he dado en llamar la religión de la salvación por los extraterrestres. Yo en esto quiero ser concreto. No hay ni la menor prueba de que esto sea verdad. Todo lo contrario. Las pruebas nos llevan a pensar que los visitantes extraterrestres en modo alguno quieren alterar o modificar los designios humanos. El 5 de noviembre de 1975, un joven llamado Travis Walton dijo haber visto cuando volvía del trabajo un objeto volador no identificado que sobrevolaba el terreno a baja altura. Luego Walton denunció que fue secuestrado por el ovni y sometido a terribles experiencias. Ahora vamos a conocer esta historia para tratar de averiguar toda la verdad sobre el caso Walton. Sería fantástico que el caso de Travis Walton fuera real, porque es una historia realmente fascinante. Lo que pasa es que apenas ocurrió el caso, la GCW, que es el nombre de una organización ufológica norteamericana, más otros investigadores independientes, conversaron con los vecinos extraterrestres, ¿no? La cuestión es que días antes, Travis le había dicho a la madre y al hermano que si se enteraban que él había sido secuestrado por un ovni, que no se preocuparan, que se quedaran tranquilos. Otro dato interesante es que
tanto la madre como el hermano de Travis eran aficionados al tema de los ovnis. Un dato poco conocido es que antes de ese test se habían ocultado los resultados del primer test, ¿no?, que había sido negativo. Se vio que había sido un fraude grosero. También resulta sospechoso que 3 semanas antes proyectaron la película The UFO Incident, el caso del matrimonio Betty Barney Hill en la televisión. Travis niega haber visto esa película, sin embargo en una entrevista personal que mantuvo con un psicólogo reconoció que sí, que efectivamente había visto ese film, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que la matriz, ¿no?, de los casos de abducción es el caso de Betty Barney Hill, es un poco el modelo que respeta incluso Travis cuando cuenta su historia.